Queridos hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a compartir hoy si se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida o no. Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas alrededor del mundo. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra. Le pedimos que por favor usted, como siempre, saque su cuaderno, su lápiz, su bolígrafo, ¿verdad? Y tome nota de cada uno de los versículos que vamos a compartir en esta enseñanza que el hermano aquí ha compartido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, hermanos, una vez más, le pedimos mucha paciencia porque estos son estudios. ¿Ok? Nosotros con la ayuda del Espíritu Santo tratamos de sacar lo que es la esencia, ¿ok?, de la enseñanza, pero son enseñanzas bastante profundas que toman 2, 3, 4 horas, ¿ok?, de grabación, pero nosotros tratamos de reducirla. Entonces le pedimos mucha paciencia cuando escuchen estas enseñanzas. Y primeramente el Señor pone en mi corazón de que estas enseñanzas no son para personas religiosas, ni son para personas que estén siguiendo al hombre. ¿Okay? Estas enseñanzas van directamente a un corazón contrito y humillado ante la presencia de Dios, que desee conocer la verdad y que verdaderamente le haya pedido a Dios no ser engañado, no ser engañada más, porque la palabra de Dios es clara cuando dice que muchos vendrán, ¿ok?, haciéndose pasar por Cristo, ¿ok? Vendrán falsos profetas, falsos maestros y engañar inclusive aún a los escogidos, aún el pueblo de Dios. Lo dijo nuestro Salvador. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿ok?, con todas estas enseñanzas que hoy en día estamos viendo y escuchando. Entonces veamos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación si el nombre es borrado del libro de la vida o no. Ok, hay un siervo llamado Alducin que él está compartiendo eso por internet y muchos, ok, ya han seguido, tú entiendes, esa enseñanza. Entonces vemos claramente de que ya aquí no es por doctorado, aquí no es por seminario, aquí no es por nada de esas cosas, ¿ok? Aquí es por la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos capacita y nos guía a toda verdad. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande de compartir lo que está escrito de la manera que Dios lo ha estipulado a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿tiene el hombre la razón o es la palabra que tiene la razón? Entonces, vamos a compartir lo que la palabra de Dios nos enseña. Él dice, y muchos otros, de que el Cristo no borra su nombre del libro de la vida, ¿ok? Lo asegura. Y ahí vamos a ver, tú entiendes, unos videos o una enseñanza que él comparte en relación a eso, que la salvación no se pierde y que no se borra el nombre del libro de la vida, haga lo que haga, tú entiendes, el cristiano. La salvación es como un jardín. Ya Dios me da el jardín. ¿Cuál es mi responsabilidad? Regarlo, sembrarlo y cuidarlo de la mala hierba. Pero si mi jardín no lo cuido, ¿qué va a pasar? Va a venir el dueño y me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad de cuidar algo que se me encomendó. Entonces la salvación es algo que le pertenece a Dios porque Él nos la regaló, es por gracia. Mi responsabilidad es cuidarla, tener mi devocional con el Señor, estar analizando mi vida, hacer buenas obras, etcétera, etcétera, con el temor de Dios, sabiendo que Él me está viendo, lo que acabamos de mencionar. Por eso, pero no significa que si no la cuidamos con temor y temblor, la vamos a perder. Si no la cuidamos, nos lleva a casa, lo acabamos de ver. Eso, pero no significa que si no la cuidamos con temor y temblor, la vamos a perder. Si no la cuidamos, nos lleva a casa, lo acabamos de ver. Si no la cuidamos, nos lleva a casa, lo acabamos de ver. Y vean ustedes en Apocalipsis 3, los que traen su Biblia, que es uno de los versículos más fuertes que usan, que dice lo contrario de perder la salvación. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces hay cristianos que por no tener un panorama más amplio del conocimiento de la Biblia, sacan este versículo de su contexto
y lo usan para usarlo para que defenderse como argumento o esgrimiéndolo que la salvación se pierde. Leámoslo otra vez. ¿Quiénes son los que van a ser borrados del libro de la vida? ¿Qué dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. ¿Quiénes no van a ser borrados? Los que venzan, ¿correcto? ¿Quiénes son los vencedores? Retrocede 2 páginas a 1 Juan capítulo 5. Antes de Judas está Juan. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Perdón, ¿quién? Todo el que es nacido de Dios. ¿Qué cosa? Todo. ¿Quiénes vencen Todo al lo mundo? que es nacido de Dios vence al mundo. Ok, ¿tú naciste de Dios? Sí. Entonces eres vencedora, no te van a borrar el libro de la vida. Pero sigue leyendo otro también, para remacharlo. Vence al mundo y está en la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está. La Biblia misma declara quiénes son los que no vamos a ser borrados. Los que hemos nacido de nuevo. ¿Te das cuenta que dice lo contrario? Entonces veamos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a eso. Miramos lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 31 al 33. Por favor, lápiz y papel, como el varón siempre les ha compartido. Amén. En Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33, mire lo que dice la palabra del Señor, hermano. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Y dice: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Amén, es claro. La palabra de Dios nos enseña que ese libro es el libro de la vida. Y Dios dice claramente que el que pecare contra él lo raerá, o sea, borrará su nombre del libro de la vida. Eso es lo que está tipificando eso, o el significado. Entonces vemos claramente de que cómo entiende esta persona, este hermano y muchos otros están trayendo una enseñanza que se está yendo en contra de la verdad. ¿Ok? Es claro que allí Moisés está diciendo que borre su nombre del libro de la vida, y Dios dice que el que peque contra él, su nombre lo borrará, pero ellos dicen que no es así. Entonces miremos lo que la palabra de Dios sigue enseñando. En Ezequiel 13:9 también nos da una enseñanza a la palabra de Dios. Amén. Dice en Ezequiel 13:9: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Escuche bien, hermano. Dice: no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén. Esto va directamente para usted, ok, que se autoproclama, tú entiendes, profeta, ok, o maestro, o pastor, o apóstol, lo que quiera. Ya, esto va directamente a la persona que va en contra de la verdad, en contra de lo que está escrito. Ya. Dice que no estarán allí, no serán parte, tú entiendes, ok, ya, del pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo espiritual de Dios. Amén. Ok, entonces es claro de que si no están allí, entonces ¿de dónde van a estar? Ok, en el libro, tú entiendes, de los hechos, que la palabra de Dios lo enseña como el libro de las personas que van a la muerte segunda. Entonces es clara evidencia de que están diciendo mentira. Leamos lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Daniel 12:1. Amén. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo por los que se hallen, por todos los que se hallen escritos en el libro. Tremendo. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Todos los que se hayan inscrito en el libro de la vida, ¿ok?
Entonces es claro de que hay o habemos personas que nuestro nombre está escrito allí, ¿ok? Pero hay unos que no. Lastimosamente no está escrito en ese libro de la vida. En Filipenses 4:3 también vemos lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a ese libro. Filipenses 4:3. Amén. 4:3 de Filipenses dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos, dice, en el libro de la vida. Los nombres están escritos. Estas son mujeres, ¿tú entiendes? Que ya su nombre ha quedado escrito allí para siempre. ¿Pero por qué razón? Porque Dios ya conoce los corazones, hermano. ¿Ok? Estas personas, ¿ok?, quieren limitar a Dios. Creen que Dios tiene el pensamiento que nosotros como seres humanos tenemos un pensamiento finito. El pensamiento de Dios es infinito. ¿Ok? Y Él nos hace saber todo lo que va a pasar porque Él conoce el futuro. Él conoce todo. Pasado, presente y futuro. Él lo sabe todo. ¿Ok? Entonces vemos de que aquí están, tú entiendes, estas luchadoras, estas guerreras, evangelizadoras, la cual, tú entiendes, Pablo dice que su nombre está ya inscrito en el libro de la vida. ¿Qué es lo que sucede con Alducin y otros que están siguiendo esa enseñanza? Sacan de contexto Apocalipsis 3:5. Vamos a Apocalipsis 3:5, de ahí ellos se pegan. En Apocalipsis 3:5. Amén. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, de ahí es que ellos se pegan de ese versículo a decir de que Jesucristo está diciendo que Él no va a borrar el nombre de ninguno, ¿ok? Pero miremos de que ellos no leen el contexto, ¿ok?, del resto de los versículos, ¿ok? Entonces por eso la persona que no estudia la palabra va a decir, ay, verdad, amén, gloria a Dios, yo haga lo que haga, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida, entonces haga lo que haga, entonces yo salvo soy o salva soy. Salvo siempre salvo, y la palabra de Dios nos enseña eso. Claro que la salvación es gratuita, pero debemos de cuidarla con temor y temblor, como dice la palabra del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces miremos el contexto de los versículos para que podamos entender de que ellos han sacado fuera, ¿ok?, del contexto bíblico, y están enseñando algo que se están oponiendo a la verdad del Evangelio. Versículo 1, ¿qué dice, varón? Dice Apocalipsis 3:1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El contexto no lo podemos dejar de lado. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén. El versículo 1 es claro. Dice que tiene nombre que vive. Ellos pensaban que estaban bien delante de la presencia de Dios. Pero el Señor dice, pero tú estás muerto, espiritualmente estás muerto. Aunque estás vivo físicamente, ok, espiritualmente estás muerto. Estás muerta como congregación, ok. Porque veo tus obras que no son rectas. Ahora no nos olvidemos quién es el remitente de esta carta. Es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo sé quiénes son ustedes. Yo conozco el corazón de ustedes. Ok, entonces no podemos nosotros minimizar, ok, la omnipotencia, la omnipresencia, ok, de nuestro Señor y Salvador a nuestra mente, a nuestro razonamiento humano. Porque no, los pensamientos de Dios son demasiado elevados. ¿Ya? Entonces miremos de que esa muerte es una muerte espiritual. Ok, sigamos leyendo el versículo 2 que dice. Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas, o sea, estás mal espiritualmente. Presta atención porque todo está para morir, o sea, ¿tú entiendes? Tú vas directamente a lo que es el castigo. Si no te arrepientes, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo,
y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, ¿qué hace? Le hace un llamado al arrepentimiento. Amén. ¿Ok? Al cuerpo de Cristo. Le hace un llamado de arrepentimiento. ¿Ok? Vuelve en sí, porque tú estás profesando. Pero yo conozco tu corazón y sé que tú profesas que estás vivo. O sea que tú tienes eternidad al lado mío, pero no, tus obras no las has hallado perfectas, por lo tanto debes arrepentirte porque estás muerto espiritualmente. Pero allí miremos el versículo 4 que es muy categórico. Miremos el versículo 4. Dice, pues tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea que en toda la congregación habían unos pocos, unos varios que verdaderamente estaban caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, y esos son, los que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 5, que son los vencedores. Amén. A eso es que no va a borrar su nombre porque son dignos, porque andarán con vestiduras blancas, porque su salvación ya está garantizada. ¿Con quién nosotros pensamos que tratamos? Es con el Dios Todopoderoso, hermano, con el Creador del cielo y la tierra. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Con ese nosotros tratamos. Entonces vemos claramente de que Jesucristo no necesita estar borrando y escribiendo de nuevo, el nombre de cada persona que lo confiesa, porque Él conoce ya el futuro, Él ya sabe, quién verdaderamente se ha arrepentido de corazón y lo está buscando de corazón. Ya, Él ya sabe, Él sabe, ¿tú entiendes? ¿Cuántos ya están los nombres inscritos en ese libro de la vida para no ser borrados nunca jamás? Y Él ya sabe quién verdaderamente no lo es. Entonces Él no necesita estar borrando y volviendo a escribir. Él no necesita eso porque Él todo lo sabe, hermano. Nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta. La palabra de Dios es clara. Él lo conoce todo. Entonces miremos que eso es lo que pasa. Pues en el versículo 5 lo sacan fuera de contexto y le hacen creer a la persona de que el nombre no va a ser borrado del libro de la vida, pero no leen el contexto completo. Y entonces confunden a las personas y le hacen creer, como repito, que todo lo que hagan, sea lo que sea, van a ir a la presencia de nuestro Señor. Y la palabra de Dios no dice eso, hermano, de ninguna forma. Miremos lo que la palabra de Dios, pongamos un ejemplo claro. Mateo 7, 21 al 23. Pongamos ese ejemplo, que hay muchos. Pongamos ese ejemplo para que veamos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, varón Hilton, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Amén. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Mire, que ellos están diciendo, en tu nombre, hicimos milagros, ¿no? Sí. Y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea que ellos sí verdaderamente confesaron a nuestro Señor Jesucristo, y como los dones son irrevocables, a pesar, tú entiendes, de su estado de desobediencia y de maldad, Dios en su misericordia permitió, tú entiendes, que sí hicieran, tú entiendes, eso milagro, pero como la salvación no es a través de los dones y no a través de la obediencia, entonces vemos claramente que Él dice, nunca os conocí. O sea, que desde el momento en que ellos hicieron esa confesión no fue genuina, no fue sincera. Mire, nunca os conocí, nunca tuve ninguna clase de comunión con ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero hicieron milagros en el nombre de Jesucristo. O sea que en su misericordia sí Dios le dio los dones a estas personas. Porque Él es justo.
Amén. ¿Ok? Entonces ellos creyeron que a través de esos milagros Dios los había aprobado, como muchos falsos maestros y profetas y falsos apóstoles que se autoproclaman, o el hombre los proclama, ya no el Espíritu Santo, sino el hombre que los proclama. Entonces ellos creen que a través de eso están bien delante de la presencia de Dios. Usted sabe que Jesucristo diga: yo a usted nunca lo conocí, como las vírgenes insensatas. Terrible. Las 10, tú entiendes, eran vírgenes, pero habían 5 insensatas, ¿ok? Pero eran vírgenes las 10. ¿Qué sucedió, tú entiendes? Con las insensatas no entraron a la boda, se quedaron afuera. Y también el Señor dijo: yo a usted no las conozco, ¿ok? Entonces, si eran 10, sus nombres tenían que estar escritos en el libro de la vida. Pero ¿por qué 5 solamente entraron? Entonces esto es que nosotros debemos de prestarle atención, hermano. Y siempre reiteramos lo mismo: no se dejen engañar, porque este es el tiempo de la herejía, hermano. Ya nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, ¿ok? Miremos también de otro ejemplo de que la palabra de Dios nos enseña en relación a eso. Apocalipsis 17:8 nos enseña algo claro. Apocalipsis 17:8. Sí. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, dice así la palabra del Señor: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, dice en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Amén, es claro. Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Imagínense la grandeza de Dios. ¿Ok? Igual que le dijo a Moisés: yo sé que Faraón no se va a arrepentir. Amén. Yo conozco el corazón del Faraón. Le voy a dar oportunidad, pero yo sé que no se va a arrepentir. Así él sabe. ¿Ok? ¿Quién de nosotros verdaderamente nunca nos vamos a arrepentir? Por lo tanto, él no tiene que estar borrando ni escribiendo de nuevo, Amén. porque él sabe de eso. Él sabe que en su segunda venida ya quién está escrito en el libro de la vida y quién no va a estar. Porque él sabe, ok, si hay un corazón arrepentido y sincero, y si no lo hay, si hay una hipocresía. Nunca los conocí. Entonces nosotros no podemos minimizar, ok. Nuestro pensamiento es finito, el de él es infinito. Ok, nadie entiende el pensamiento de Dios porque es demasiado grande, demasiado poderoso. Entonces estas personas se están yendo en contra de la verdad, en contra del Espíritu Santo, enseñando herejía, enseñando mentiras. Ok, y como muchas personas, tú entiendes, los ven, entonces no les gusta estudiar la palabra, entonces todo lo que ellos dicen amén, pero no es verdad. Ok, porque aquí no es, como repito, ok, porque le den un título o un cartón. El hombre Dios no ha dejado capacitado para que le diga a otro hombre: usted es profeta, usted es maestro, usted es apóstol. Es a través del Espíritu Santo de Dios, hermano. ¿Ok? Porque los apóstoles no eran letrados, eran gente del vulgo, ignorante. Y Dios le dio la capacidad de hablar delante de quien fuera. Él se quedaba maravillado de ver de qué manera, con qué denuedo, con qué sabiduría hablaba Pedro, Juan, todos ellos. Y eran personas que no eran letrados, hermano. Entonces esto no se trata de título, esto se trata del don que el Espíritu Santo le da a una persona. Y usted se va a dar cuenta por qué. Si usted estudia la palabra, escudriña la palabra, se da cuenta por qué. Porque esta persona no es avara, no es codiciosa, no está pensando en dinero, no está pensando en ganancia deshonesta, está pensando es en compartir la verdad para que todos lleguemos a ese arrepentimiento y podamos salvarnos, hermano. Esa es una realidad bíblica. Jesús lo enseñó, lo enseñaron todos los discípulos, ¿ok? Mire los registros bíblicos, miremos la historia de todos ellos. ¿Cuál ellos tenían, tú entiendes, riqueza física? Ellos tenían una riqueza espiritual, ¿ok? Una gran, inmensa riqueza espiritual, ¿ok? Pero ninguno de ellos, la Biblia no registra nada de eso. Nuestro Señor Jesucristo no tenía de dónde recostar su cabeza. Entonces vemos claramente, ¿ok?, que es una total contradicción hoy día. ¿Ok? Todo es por amor al dinero, hermano. Entonces, si usted no le presta atención a la palabra de Dios, ¿ok?, le presta atención más al hombre, entonces usted es una persona que es ciega, seguidor de otro ciego, y los dos van directo al castigo. Entonces, esta enseñanza, como repito, estas son para las personas que verdaderamente le han pedido a Dios que les guíe, ¿ok?, y que verdaderamente
quieren conocer su verdad, ¿ok? Y quieren salvarse. No es para otra clase de personas, ¿ok? Entonces, claro, lo que la palabra de Dios nos enseña. Sacaron fuera de contexto Apocalipsis 3:5, ¿ok? Y no cogieron el contexto. ¿Pero por qué lo hacen? Porque se han dado cuenta que muchas personas que nos decimos llamarnos cristianos no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios. Por eso lo hacen, ¿ok? Porque ellos dicen lo que nosotros decimos, ellos lo creen y listo, ¿ok? Pero habemos personas, para la gloria de Dios, que escudriñamos la palabra de Dios y nos damos de cuenta, ¿ok? Sus falencias y sus engaños. Y públicamente, como ellos lo hacen, nosotros también públicamente traemos esta enseñanza, ¿ok? Contradiciendo toda su mentira y su engaño. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis también 13, 7 y 8. Amén. Apocalipsis 13, 7 y 8 dice la palabra del Señor. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos claramente de que estas personas que van a adorar a esta bestia que es el anticristo, su nombre no está escrito. Claro, porque están adorando, ¿ok? A la bestia. Entonces vemos que su nombre no está escrito. Pero también todo aquel que confiesa a nuestro Señor Jesucristo y no vive de acuerdo al modelo que nos ha dejado, pues tampoco su nombre va a estar escrito en ese libro. Porque la Biblia lo enseña, ¿ok? Y vamos a seguir leyendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Leamos lo que la palabra nos enseña en el libro mismo Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27, ¿qué dice? Dice claramente la palabra del Señor que en aquella ciudad dice que no va a entrar, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que saber si nuestro nombre está inscrito o son borrados o serán borrados. Porque de acuerdo a su enseñanza, ¿ok? Ellos dicen que no. Pero ya vimos evidencia bíblica que si el Señor, el que pecare contra él borrará el nombre del libro de la vida del Cordero. ¿Ok? Sigamos leyendo versículos muy interesantes. Salmo 69, 27 y 28. Miremos, ok, a través del Espíritu Santo lo que David enseña en relación a ese libro. Ok. Salmo 69, 27 y 28. ¿Qué dice? Salmo 69, 27 y 28 dice la palabra del Señor así: pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Tremendo. Sean raídos, borrados. O sea que la persona que llega a ese estado de maldad, ok, la palabra de Dios es clara, sean raídos, sean borrados y no sean escritos entre los justos. Ok. Porque la palabra de Dios nos enseña en 1 Juan 3:10 que el que no ama a su hermano y no hace justicia no es de Dios. Y está hablando de una iglesia cristiana, ¿ok? A unos convertidos, a unos que han confesado a Jesucristo. Dice, si usted no ama a su hermano y usted no hace justicia, ok, pues no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿O a quién pertenece? Entonces, claro, diga. Sigamos leyendo lo que la palabra de Dios nos enseña, porque aquí es con la palabra de Dios. En Isaías 4:3 también hay una enseñanza muy importante en relación a eso. Isaías 4:3, ¿qué nos dice? Capítulo 4, versículo 3. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Que estén registrados, o sea, que estén inscritos en ese libro. ¿Ok? Entonces, claro, hermano. Sí, el nombre sí se puede borrar. ¿Ok? Y cuando se borra, el punto es que ya Dios no lo vuelve a escribir.
¿Por qué razón? Porque sabe que esa persona nunca va a tener arrepentimiento, no se va a arrepentir. ¿Ok? No se va a arrepentir y vamos a verlo porque aquí es con la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. Otro ejemplo, Malaquías 3, 16 al 18, hay otro ejemplo. ¿Ok? ¿Quién está inscrito en ese libro? Malaquías 3, 16 al 18 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Un momento ahí, varón, pero ese libro de memoria, que es el libro de la vida, dice Amén. para los que temen a Jehová y los que piensan en piensan su nombre. O sea, que si usted no teme a Jehová, hace lo que le da su gana y no piensa en su nombre, entonces, ¿cómo es que puede estar escrito ese nombre allí en el libro de la vida? Si la palabra de Dios es clara, está diciendo para los que temen y los que piensan en su nombre. Siga Pero leyendo. ¿será varón. que una persona, varón Nilton y hermanos, que está en adulterio y fornicación, ¿verdad?, en la misma congregación, está pensando en el Señor? Mentira, en robo, chisme, hipocresía, maldad, falta de perdón. ¿Está pensando en Dios? No, no es posible. No. Ok. No, hermano. Este siervo Alducin en algún video decía que Dios lo que hace con esta persona es que lo mata para, Físicamente. ¿sí o no?, para poderse lo llevar de una vez para el... Y dice más adelante el versículo 3, ciertamente dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Vean ustedes con mucha atención lo que sigue, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo o en el día del Señor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que cuando una persona es disciplinada por los pastores en la iglesia y es sacada de la iglesia al mundo, lo sacas del corral, afuera del corral están los lobos. Y Dios le da el permiso a Satanás de atacar a esa persona y quitarle la vida. Y quitarle la vida. Pero el espíritu es salvo porque era hijo de Dios. Oiga, eso es antibíblico. Dios mío, bendito. Ok. Miremos lo que la palabra de Dios. Sigue Sí, leyendo, en varón. el versículo 17 Sí. de Malaquías 3 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el Sí. día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hombre, si hay características que la palabra en Gálatas 5:16 5:16 hacia adelante nos enseña, ok, la obra de la carne dice que el que practica eso no heredará el reino de los Amén. cielos. Y si no heredará el reino de los cielos, ¿cómo es que está escrito su nombre en el libro de la vida? Es una total contradicción, Amén. hermano. Imposible. Ok, despertemos. Ok, y esta enseñanza siempre lo estamos exhortando, hermano. Ok, que despertemos de esa falsa enseñanza, hermano, que nos están llevando a la perdición, hermano. Ok, ya está llevando a toda una comunidad de cientos de miles de personas, hermano, con toda esa falsa enseñanza, hermano. Debemos de despertar, ok, y verdaderamente estudiar la palabra de Dios. Estos tiempos, ok, que Dios nos ha regalado es para que meditemos en su palabra y podamos estudiar, ok, a profundidad su verdad, hermano. Y que no seamos engañados por estas personas, hermano, para la gloria de Dios. ¿Ok? Porque Dios nos ha dado, tú entiendes, su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, hermano. A toda verdad, no a un poquito. Amén. Ni a 99%, sino a 100% de verdad, hermano. ¿Ok? Entonces tenemos que estar pendientes de estas personas y denunciarlas públicamente. Miremos lo que la palabra de Dios también nos enseña en el libro de Lucas 10:20. ¿Qué dice la palabra en Lucas 10:20? Amén. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice la palabra del Señor así: pero no os regocijéis
de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, aleluya, están escritos en los cielos. Amén. O sea, el regocijo no es un milagro. No. El regocijo no es absolutamente nada que no sea, tú entiendes, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Mire, ellos venían de hacer milagros. Señor, aún los demonios se os sujetan en tu nombre. Y muchos hoy en día, porque hacen cualquier milagro, entonces creen que Dios los está aprobando. Y Jesucristo dijo, no, ustedes no se regocijen por eso, porque eso no los lleva a la salvación. Amén. Ok, eso se les da es para edificación del cuerpo de Cristo, pero eso no los salva a ustedes. Ok, lo que los salva es que su nombre verdaderamente, usted con un corazón sincero, ok, ya, y contrito y humillado, pueda estar ese nombre escrito para no ser borrado. Porque si se borra no se escribe más, hermano. Eso es lo que estas personas no entienden. Alducin, estas personas no entienden que cuando Cristo borra ya no tiene por qué escribirlo más, porque Él conoce que esa persona, Amén. como repito, nunca más se va a arrepentir, hermano. ¿Para qué escribirlo de nuevo? Ok, entonces veamos un ejemplo que la palabra de Dios nos enseña en Judas 3:4. Prestemos la atención lo que dice Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo. En Judas 3:4 dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente, Amén. ¿sí?, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y dice, los que desde antes, Escuche. los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y también niegan a nuestro Señor Jesucristo. Es claro, hermano. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Amén. ¿Será que Dios destina a alguien para que sea condenado? No. Su corazón. Es se el corrompe. corazón. Dios lo mira. Dios ve el corazón, ¿ok? Y como ve la intención perversa del corazón, ya ellos entran encubiertamente a decir mentiras y engaños, y Dios sabe que no se van a arrepentir de ninguna forma, ¿ok? Y aún su maldad la utiliza, ¿ok? Ya, para que estas personas verdaderamente lleguen, tú sabes, a ser condenados por su estado malévolo y maligno de su corazón. Dios Amén. lo sabe. Amén. O sea que nuestro Señor Jesucristo, cuando escogió los 12 discípulos, ¿ok?, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida porque Él lo escogió, ¿sí o no? Y también el nombre de Judas fue escrito en el libro de la vida, ¿sí o no? Pero miremos, tú entiendes, las actitudes de Judas, ¿ok? Pudo haber sido Pedro, Juan o cualquiera que hubiera traicionado a nuestro Señor Jesucristo, pero eso se vio en Judas, ¿ok? Y ya estaba profetizado mucho antes de que Judas naciera, ¿ok? Porque Dios conoce todo. Pero Él no dijo, es Judas, pudo haber sido cualquiera, pero Judas mostró, tú entiendes, el amor al dinero, lo que lo muestran hoy en día todos estos falsos mentirosos, ok, amando el dinero. Miremos un ejemplo, lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Allí en Primera de Pedro, de hecho, para irnos a Hechos, varón, Sí. en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, en relación a lo que el hermano Milton está compartiendo, aquí vemos que Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Amén. Y la Amén. palabra de Dios le enseña como la presciencia. En el versículo 2 de Primera de Pedro dice, elegidos según la presciencia, hermano. No presencia, dice presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Ahí vemos cómo el Señor ya había anticipadamente escogido a estos discípulos, y como el siervo está compartiendo aquí, estamos compartiendo Hechos 1:16, ¿verdad? Ajá. Hechos 1:16 dice el ejemplo exacto de cómo este hombre Judas, ¿verdad?, perdió, fue borrado. El versículo 16 de Hechos, de capítulo 1 dice, varones hermanos, era, escuche bien, necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Tremendo. Amén, amén. Dice, antes por boca de David acerca de Judas. Tremendo. Que fue guía de los que
prendieron a Jesús. El 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es tremendo ese versículo. Amén. Y ahora dice el 18, este Judas, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Claro. Tremendo. Entonces, Judas tenía parte, o sea que su nombre, Dios lo escribió en el libro de la vida, hermano. Eso es tremendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Dice que con el dinero de su iniquidad, o sea que automáticamente, el que pecare contra mí, ese borraré. Amén. Entonces, Judas pecó contra Dios y su nombre fue borrado. Más nunca iba a estar inscrito allí, porque Dios conoce pasado, presente y futuro, hermano. Entonces no minimicemos la grandeza de Dios creyéndole a estos mentirosos, porque tienen doctorado y tienen seminarios y un poco de cosas que el hombre es que se lo ha otorgado a ellos y no el Espíritu Santo. Por eso empiezan a traer contradicciones bíblicas. Y la palabra de Dios dice que cuando alguien hace eso está reprobado en cuanto a la fe y está reprobado en cuanto a la verdad. Le pongamos otro ejemplo que está en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y miremos lo que la palabra de Dios nos enseña con estas clases de personas que sacan fuera de contexto la palabra de Dios. Amén. 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Están reprobados en cuanto a la fe, están reprobados en cuanto a la verdad, porque resisten a la verdad, Ese doctorado se les sube a la cabeza, empieza la arrogancia y la altivez y empiezan a decir cosas que no son, como ese Maldonado, ese Carl Luna, ese Ana Méndez. Todas esas personas son unos mentirosos. Dicen unas profecías que no se cumplen. Y la palabra de Dios dice que si la persona dice algo y no se cumple, palabra que Dios no mandó. Pero también la palabra de Dios enseña que muchos seguirán sus disoluciones. O sea, muchas personas seguirán al hombre. Para nosotros no es nada nuevo, que le compartamos la verdad a hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y la rechacen y sigan, ¿tú entiendes?, su falsa enseñanza con esos falsos profetas y falsos maestros. Porque la palabra de Dios nos enseña que muchos serán engañados. Aún los escogidos, muchos serán engañados. Y muchos cristianos seguirán a estos falsos maestros porque son amadores de hombres y no de nuestro Señor Jesucristo. Son ciegos, guías de ciegos. Eso es claro. Entonces, no es sorpresa para nosotros cuando vemos hermanos y hermanas que rechazan la verdad de la palabra de Dios, y buscan más al hombre, que su propia salvación. Entonces, es claro lo que la palabra de Dios nos enseña, hermano. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña con este versículo, que es un versículo bastante clave también. Apocalipsis 22, 18 y 19, hermano. Escriba por amor a Cristo Jesús. Amén. Y compare, mire lo que nuestro Señor Jesucristo dice en esos versículos, por favor. Dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere, ¿verdad?, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, raerá, borrará Amén. Su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en su libro. Amén, hermano. ¿Cómo es que Dios no borra? Eso está claro. ¿Cómo es que si pecamos contra Dios y no nos arrepentimos de corazón, Tremendo. No nos va a borrar? El punto es de que estos no entienden que cuando Él borra no escribe más. Amén. Ya no lo escribe más, porque Él sabe que no hay un arrepentimiento. Nunca os conocí. Dios no está borrando, Dios no tiene un lápiz donde está borrando y escribiendo. No. Es una contradicción. Él todo sabe. Amén. No hay nada que se le escape de la presencia de Dios. O sea, que cuando Él borra el nombre, Él no lo vuelve a escribir, porque Él sabe que esta persona, igual que el faraón, no se va a arrepentir. Igual que estos falsos profetas y falsos hermanos de 2 de Pedro, igual que los de Judas, no se van a arrepentir. Igual de 1 de Timoteo 6, 2 de Timoteo 3, 4, no se van a arrepentir. No es de toda la fe. No es de toda la fe, ellos no se van a arrepentir. Ellos van a sacar, ¿tú entiendes? Van a quitar de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es claro.
van a enseñar doctrinas de demonios. Eso ya está profetizado, hermano. Van a engañar a muchos cristianos que no quieren estudiar la palabra de Dios. Ya está claro, hermano. Ok, entonces mire que la palabra es la que tiene la razón. Ok, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ok, entonces dice la palabra que Él raerá, borrará, quitará. Claro que sí. Ellos dicen que no, pero Dios dice que sí, que el que peque contra Él, a ese Él va a borrar de allí el libro de la vida. Libro de memoria, libro de los vivientes, como quiera decirle, es lo mismo. Es el mismo libro de la vida. Entonces queda, claro de que lo que ellos han enseñado es mentira. Esas son doctrinas de demonios. Esas son falsas enseñanzas que traen, tú sabes, confusión al pueblo cristiano. Y si usted verdaderamente tiene ese deseo de conocer la verdad, allí aparece de qué forma usted puede contactarnos, diga, porque estas verdades, tú entiendes, son muy profundas. Esta enseñanza tiene mucho más, que compartir, sino que nosotros tratamos de sacar la esencia para compartirle a cada hermano y cada hermana que tenga ese deseo de saber esta verdad para la gloria de Dios. Entonces queda claro, hermano, que la palabra de Dios, nos enseña en muchos versículos de que sí, el nombre de la persona que peque contra Dios será borrado, quitado, raído, como usted quiera llamarle, que es lo mismo. Para la gloria de Dios, aquí seguiremos compartiendo, y lo hacemos en todo el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión con el Espíritu Santo, sea que nos guíe a toda verdad, para gloria y honra de su santo nombre. Amén.